Definición de la pirometalurgia. La pirometalurgia es una rama de la metalurgia que consiste en extraer los metales de las menas a base de calor, mediante la separación de la ganga del metal. El caso más utilizado para obtención es la fundición, pero también se encuentran procesos como calcinación y tostación. Historia de la pirometalurgia. La historia de la pirometalurgia surge con el descubrimiento del cobre, con la fundición de menas para obtener el tan preciado metal. Este proceso surge hacia el año 9000 a.C. en la región central de Asia. La utilización del metal en la vida diaria de las comunidades permitió la mejora sustancial del modo de vida de sus habitantes, ya que contaban con la fabricación de herramientas a base de cobre. Del mismo modo, la industria de la guerra aumentó exponencialmente, pues por primera vez se era capaz de producir armas a grandes escalas y estar preparados para la guerra. Calcinación. La calcinación es un proceso que se utiliza en la metalurgia para descomponer los minerales y así eliminar los hidrógenos o agua que se puedan encontrar en una mena. Para este proceso se debe calentar la sustancia a altas temperaturas sin llegar a su punto de fusión para provocar un cambio de estado. Este proceso se lleva a cabo en hornos con forma cilíndrica. En el siguiente ejemplo hay una reacción de hidróxido de hierro que va a formar agua en estado gaseoso y óxido de hierro. Como se puede notar, al momento de calentar la sustancia, el hidróxido de hierro se convierte en agua en estado gaseoso que en ese mismo momento se evapora, dejando así solo el óxido de hierro. Tostación. Es un proceso metalúrgico que implica una reacción sólido-gas a temperatura elevada, el cual su fin es purificar el componente metálico y consta de reacciones térmicas, las cuales pueden incluir oxidación, reducción, sulfatación y perohidrólisis. Un ejemplo es 2 moles de culcasina más 3 moles de oxígeno producen 2 moles de óxido cuproso más 2 moles de anhídrido sulfuroso. En el siglo XX, el tostado se iniciaba por la quema de madera en la parte superior del mineral. Esto hace que aumente la temperatura del mineral hasta el punto en el que el azufre que contiene pase a ser una fuente de combustible. Fundición. Es una forma de metalurgia extractiva, el cual se basa en calentar y reducir la mena mineral para obtener un metal puro y separarlo de otros posibles elementos. Generalmente se utiliza un agente reductor como el carbono, el carbón o carbón vegetal, el cual saca el oxígeno de la mena de los óxidos, dejando el metal en su forma elemental. Para que esto se realice, el carbono se oxida en 2 etapas. La primera, produciendo monóxido de carbono y luego dióxido de carbono. Usualmente se utiliza una fuente como la caliza para ayudar a eliminar la ganga acompañante en forma de escoria. También se conoce como fundición al proceso de fabricar objetos de metales fundidos mediante moldes. Existen plantas para reducción electrolítica del aluminio, el cual se conoce como fundiciones, pero se basa en un proceso físico diferente, el cual no se funde el óxido de aluminio. Cuando se realiza una fundición de cualquier mena de algún metal, esta se divide en 2 capas. Una capa puede estar compuesta en su totalidad de un metal o compuesta por varios metales, creando una solución de metales, la cual al solidificarse se conoce como aleación. La segunda capa que se forma es conocida como la escoria. Esta escoria se forma al momento del cambio de fase de sólido a líquido del metal, pues el aumento de la energía separa los elementos de la mena. Muchas veces estas menas, por el estado natural en el que se encuentran, están compuestas por óxidos de metal, silicatos e incluso sulfuros. Esta escoria se retira del metal fundido para purificarlo. Sin embargo, la escoria no suele ser desechada, sino que a menudo se utiliza para obtener algún metal que pueda estar presente en ella. También se utiliza en construcción como una forma de fortalecer las estructuras y en la agricultura como abono.
La pirometalurgia del hierro comienza en grandes hornos en donde las menas de hierro se calientan a unos 1500 grados Celsius. En los hornos también se agregan coque y piedra caliza. La función del coque, que es principalmente carbono, es ayudar a la reducción del hierro. Durante este proceso también se genera monóxido de carbono, que también funciona como agente reductor. Estas reacciones se presentan en la siguiente imagen. Sin embargo, el hierro en este estado es quebradizo, pues contiene impurezas como carbono elemental y azufre y fósforo, pero quienes lo vuelven más débil son los silicatos y el dióxido de silicio. Para ello fue introducido la piedra caliza. Al calentarla se forma óxido de calcio, el cual tiene la función de neutralizarlos de la siguiente manera. Finalmente, el hierro fundido se hace pasar sobre un horno básico de oxígeno, en donde se hace pasar oxígeno puro sobre el hierro fundido, lo cual hace oxidar al fósforo, al azufre y al carbono. Estos óxidos escapan como gases o reaccionan como óxidos básicos como el óxido de calcio, los cuales se agregan para recubrir el horno. Por ejemplo, definimos químicamente al hierro, también llamado fierro por su derivado del vocablo latín ferrum, como un elemento químico que en la tabla periódica de los elementos lo encontramos ubicado en el grupo 8, periodo 4, contando con una masa atómica de 55.6 UMAS y teniendo como símbolo los caracteres Fe, siendo la F mayúscula y la E minúscula. Es un metal de transición que se encuentra en una relativa abundancia en la corteza terrestre, contando con una proporción del 5%, siendo uno de los metales más abundantes, debiéndose a que el núcleo terrestre está compuesto fundamentalmente por níquel y hierro. Su importancia en la industria es muy alta, debido a que es un metal duro que es el más utilizado, encontrándose el hierro puro considerado como tal al hierro que tiene un porcentaje del 99.5% de pureza, sin muchas aplicaciones, por lo que se emplea en distintas concentraciones en la siderurgia, utilizándose como materia prima para brindar aleaciones tales como el acero. El acero es muy utilizado en la industria de automóviles, tanto como para la elaboración de estructuras de edificios, como también en la industria naval, en la elaboración de barcos, sumando a sus ventajas en lo que respecta a las propiedades mecánicas, dependiendo de ellas del tratamiento de la materia prima o bien de la composición química que se le emplee. La corrosión es un proceso espontáneo de la destrucción que experimenta los metales en contacto con el medio ambiente, convirtiéndose en óxidos, y esto produce un gradual deterioro de ellos. La corrosión de los metales es un proceso permanente, debido a que los metales están siempre en contacto con los agentes que lo provocan, como lo son el agua, el oxígeno del aire y en los últimos años la lluvia ácida. Al mismo tiempo, en zonas costeras también el problema se intensifica debido al ambiente salino. La formación de corrosión más común y destructiva desde el punto de vista económico es la oxidación del hierro. Este problema significa un derroche de energía y de dinero, debido a que el mundo se gasta millones de dólares tanto para proteger como para reponer los materiales y estructuras metálicas corroídas. Para minimizar el problema de la corrosión, es necesario proteger los metales con pinturas anticorrosivas o estructuras de hierro galvanizadas, estañadas, o bien que se une en la estructura de hierro un ánodo de sacrificio de magnesio. La corrosión de los metales, en particular en la del hierro, es un proceso electroquímico debido a que sobre la pieza de metal se corroe en las zonas anódicas y catódicas, en el cual el hierro se oxida con el oxígeno del aire en presencia de la humedad, para dar un producto que carece de propiedades estructurales del hierro metálico, como el óxido de hierro 3 hidratado, de color café rojizo que se llama cotidianamente como herredumbre. Existen muchos otros metales más allá del hierro, cobre y estaño que pueden ser obtenidos por medio de la pirometalurgia. La mayoría de los metales de transición, de hecho, pueden ser obtenidos de esta forma. Algunos metaloides, como el aluminio, también suelen ser obtenidos por este medio. Además, otros metales, como el magnesio y el berilio, los cuales son metales alcalino-tierros,
también suelen ser obtenidos de esta manera. El litio, que es un metal alcalino, suele ser obtenido de esta forma, aunque el resto de metales alcalinos, como el sodio, no suelen ser obtenidos por pirometalurgia, sino que se utilizan otros procesos para su obtención. De esta manera, algunos de los metales más comúnmente obtenidos por pirometalurgia son el hierro, el cobre, el oro, el plomo, el aluminio, el magnesio y la plata, aunque no necesariamente en ese orden de cantidad. Sin embargo, de entre todos estos metales, dos de los más importantes son el oro y la plata, cuya historia está fuertemente ligada a la historia misma de la humanidad. Dichos metales, debido a su belleza y alto valor, han sido la base de la moneda de muchas de las civilizaciones a lo largo de la historia. Han sido también el motivo de guerras, han sido el símbolo de estatus y han sido grandes impulsores de la industria. Aunque actualmente ya no se utilizan el oro y la plata como la base directa de todas las monedas, siguen siendo una fuerte referencia en cuanto al valor de las economías de los países. Y su uso en la industria sigue incrementándose día a día, con lo que la importancia del oro y la plata seguirán ligadas por mucho tiempo con la historia de la humanidad y con su futuro.